Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En este nuevo video vamos a ver los 3 mejores hard carries que hay en el momento en este parche 7.30c y en este nuevo meta que está arrancando. Hay que tener en cuenta que estos hard carries que yo he elegido, los he elegido porque tienen varias cosas en común que las destaco al final del video, pero sobre todo porque tienen un muy buen win rate y son muy fáciles de usar. O sea, lo que a ustedes les facilitará la posibilidad de ganar las partidas fácilmente. El primer héroe es el Juggernaut. El Juggernaut es uno de los mejores héroes hace un tiempo largo ya en el parche, ¿sí? Porque funciona muy bien, sí, muy bien cualquier tipo prácticamente de ítem que le pongas a este héroe. Eso es lo bueno, tiene versatilidad en ítems, puede armar cualquier tipo de ítem dependiendo del equipo enemigo que tenga y puede ir muy bien. Además, como viste, hace un montón de daño con la primera en la línea, lo que hace es que sea muy fácil matar a cualquier héroe y que ganes muy fácil la línea, por lo que tendrás más far y más experiencia. Además, este héroe con ese primer skill proporciona una inmunidad a la magia, que está muy bien, ¿no? Ser inmune a la magia. Y además hay que tener en cuenta que con el Share, ¿sí? Ahora que se lo han puesto, es explosivamente fuerte el daño que hace este héroe. Además de hacer mucho daño con el Share, lo bueno que tiene es que puede empezar a pegar hit a medida que gira. Entonces eso proporciona claramente un poquito más de daño y DPS que te hace entrar a las teamfights girando y te hacen hacer daño y que no te pueden hacer nada porque es inmune a la magia. Otra cosa importante de este héroe es que también ayuda mucho a los aliados, porque con su segundo skill, ¿sí? Cura a los aliados, lo que proporciona justamente un buen sustain en las teamfights, también para tu aliado como para vos, cosa que nunca viene mal. Otra cosa importante de este héroe es que tiene críticos, ¿sí? Una pasiva que da crítico, y eso claramente que viene bien en un hard carry, que a medida que avanza el juego más fuerte se vuelve. Bueno, que tenga justamente este skill hace que sea muy fuerte este héroe, porque claramente cada hit que dé, a medida que más golpes pegue más rápido, más crítico va a tener, por lo que siempre viene bien. Otra cosa importante es que también este héroe, por tener el segundo skill, que hace justamente que te proporcione vida, o sea, que cures con el tótem a tu equipo y a vos, esto hace que te vuelvas un buen pusher, ¿sí? Porque es muy bueno para pushear. Vos podés tranquilamente empezar a pegar por el tótem atrás tuyo de la torre y el tótem regenera mucho a máximo nivel. Esto está buenísimo porque a medida que justamente empieces a pegar te vas a ir regenerando, y si querés asegurar la torre lo puedes hacer con la primera girando para poder empezar a pushear y meterle presión al equipo enemigo. Este héroe, ¿sí? Tiene una ulti, además que es claramente muy fuerte. Hay que tener en cuenta algo, ¿sí? La ulti depende de la velocidad de ataque que tenga el Juggernaut. Por eso está el Maelstrom o el Mojini mejorado, por eso está la mariposa y por eso están los stats, que justamente todos proporcionan un poquito más de agilidad, lo que hace que dé más cortes el Juggernaut con su bomba látigo y haga más daño por ende. Es uno de los héroes más recomendados, ¿sí? de este parche y de los parches anteriores ya. Y lo más fuerte que tiene este héroe, ¿sí? Es que tiene, como te dije, la versatilidad esa que te hace sacar los ítems que vos creas justos o necesarios en la partida, y eso hace que tengas justamente mucha versatilidad, además de ser inmune a la magia y de tener claramente a medida que pasa el tiempo un crítico, una pasiva que da el crítico, que también viene muy pero muy bien. El único counter que yo le puedo llegar a ver es un Ghost Scepter, ¿sí? Que claramente la ultimate es daño físico, pero con un Nullifier se puede anular tranquilamente eso. El segundo héroe es la Luna. La Luna es uno de los mejores hard carries, pero por escándalo, no solo para salir de medallas bajas, sino para salir de cualquier tipo de medallas si lo sabes usar bien, porque tiene skills que son muy buenos. El primer skill te proporciona un mini stun, que además hace mucho en el mágico, que está muy bien, y con el share se ha mejorado, porque por ejemplo si tenés un Skadi, una de algo, después te da al piso y eso lo reparte y lo divide con el segundo skill, que también está muy fuerte, de los mejores skills que hay, que es justamente agujas lunares, que lo que hace es que pegues en área, entonces haga justamente mucho daño. Como ves, seas un pusher nato de torres, ¿sí? Tiras muy fácil las torres, y además esto te da justamente la amplificación de farm. Este héroe puede llegar a tener ítems muy fuertes al minutos muy tempranos de la partida, lo que hace prácticamente que gane el otro solo, y tener un buen early es esencial. Pero por eso este héroe también es muy bueno en la línea, hace un montón de daño mágico tanto con el primer skill como con la ulti, lo que hace que sea fuerte en línea y ganes la línea fácilmente. Así te empiezas a armar una bola de nieve que después prácticamente es inmatable. Otra cosa importante es que tiene un tercer skill que proporciona daño en área, entonces tus aliados todos contentos y felices porque le estás dando daño en área al equipo, o sea que viene muy bien. Además este héroe se convierte en un muy buen pusher, como te dije antes, por el segundo skill, pega en área y hace un montón de daño. Este héroe puede hacer all-in solito a minuto 25-30 con
2, 3, 4 ítems rápidos. Importante, concentrarse en el farm, ¿sí? Porque aprovechar justamente el segundo skill, que es el que da farm. Y algo que es muy importante también es que entiendas, ¿sí? Que también tiene una versatilidad de ítems gigante. Puedes sacar Dédalo, Skadi, Manta, BKB, MKB, los ítems que quieras, mariposa. Eso es lo bueno de este héroe también, que tiene una versatilidad gigante en ítems, y eso prácticamente lo hace que pueda ir contra cualquier tipo de héroes enemigos sin importar los skills, los ítems que tenga justamente ellos. Y eso te hace también muy fuerte, porque medallas bajas prácticamente ninguno te va a ir a cazar o te va a ir a matar al principio. Esto te da un rango amplio justamente de poder tranquilamente farmear y sacar los ítems que vos quieras, en el minuto que vos quieras, en el momento que vos quieras, y decidir lo que quieras hacer con los ítems y cómo jugar la partida. El tercer héroe es el Sven. El Sven es un héroe de fuerza, ¿sí? Que transcurre muy bien en toda la partida, ¿sí? Y tiene skill muy fuerte que lo hacen prácticamente inmatable si sabes jugar bien con este héroe y si dominas a este héroe y sabes cuándo entrar a pelear y cuándo no entrar a pelear. Algo importante, tiene un stun en área, que eso viene muy bien, stunea, o sea, corta TP, ¿sí? Es muy fuerte en la línea por tener un stun, ¿sí? Tiene un segundo skill que implementa el far como la luna a niveles impresionantes, lo que hace claramente que desde el principio de la partida en vez de prácticamente tener una Battle Fury, y mejor que una Battle Fury, ¿sí? Entonces eso es lo bueno de este héroe, que puedes implementar el far desde el minuto 0 con tu segundo skill, que está muy pero muy bien, y que tiene una versatilidad de ítem también muy alta, y que puedes sacar prácticamente cualquier ítem, ¿sí? Que va a venir bien. Algo importante también es que tiene un tercer skill, que es grito de guerra, que da armadura en área y da como 25, 25, 30, 20, 25, 30 de armadura global. Es una locura porque no te hace prácticamente nada al equipo enemigo, porque el daño físico que tiene prácticamente es totalmente reducido con eso, ¿sí? Además, este héroe se convierte en un muy buen pusher por tener una ulti que hace una locura de daño también, y justamente escala muy bien este héroe en todas las etapas del juego, porque al ser un héroe de fuerza tiene muy buena vida. Algo importante, mientras más vida tiene el Sven, más daño hace la ulti del Sven. Dato importante. Y una cosa más importante todavía es que en medallas bajas, ¿sí? La gente, como te dije, no te va a gankear. Es raro que te vengan a gankear, es raro que te vengan a molestar. Eso es lo bueno de esto, ¿sí? Porque estos héroes son justamente elegidos por eso. Porque tenés esa ventaja de que como este héroe explota en farm, hace también y puede también estompear a minuto 20, 25 tener ítems como estos, Madness, BKB y Ecosabre. Estás bastante bien armado y puedes tranquilamente ganar la partida fácilmente. Entonces justamente este héroe te proporciona un montón de puntos importantes para poder salir de medallas bajas. El primero y más importante de todos es que farmee lo más rápido posible con su segundo skill, y con la ulti prácticamente te comes a cualquier héroe. Lo bueno es que vos puedes también con una daga entrar y matar al héroe que vos decidas ir a matar, justamente para obtener una buena teamfight, ¿no? Eso sí, depende mucho, como te dije, del tema de que entres bien y de que justamente focuses al héroe correcto, pero pushea muy rápido porque hace mucho daño con la ulti, es muy versátil por la cantidad de ítems que puede sacar, ¿sí? También es muy fuerte por el tema este de poder sacar ítems a tempranos minutos, ¿sí? Que lo hacen muy rápido, tiene un stun en área, tiene justamente para el daño físico, o sea, es excelente y está muy pero muy fuerte, con un win rate altísimo en cualquier medalla. Estos tres héroes tienen varias cosas en común, por las que justamente se destacan del resto de los hard carry, y por eso los elegí. Son fáciles de usar, no son muy complejos, o sea, son con skills sencillos pero bastante efectivos. Poseen skill para incrementar el farm en tempranos minutos de juego, lo que hace justamente que farmees a ritmo altísimo, y lo que hace que tengas buenos ítems a minuto 20 y te puedas destacar del resto. Pueden matar solo a 4 héroes de enemigos, y si estás muy armado también puedes matar a los 5. Sirven para pushar torres, ya que hacen mucho daño en poco tiempo, y también estos héroes poseen skills que ayudan al equipo aliado justamente, como el totem del Sugar, como el tercer skill de la luna que brinda daño, y como el tercer skill también del Sven que brinda armadura. Tienen skill que, como stun, ¿sí? Que sirven para cancelar TPs, y el Shug tiene una inmunidad a la magia, cosa que viene muy bien para tepear y irte si no tienen cómo cortar los TP y atravesar la BKB sería, ¿no? El char de todos estos héroes está muy roto, cosa que no es menor, y son dominantes en la línea, y claramente es fácil matar a cualquier enemigo. No necesita de nadie, solo sacar ítems y saber cuándo pelear bien. Así que nada, yo te recomiendo que uses estos héroes, ¿sí? Porque tienen un win rate altísimo en medallas altas. Imagínate en medallas bajas el destrozo que puedes hacer
si sabes dominar bien a este tipo de héroes. Si te gustó el video y te sirvió, déjame un like, compartir con tus amigos, suscríbete al canal que me ayudas un montón y activa la campanita para no perderte ninguno de estos videos, que voy a estar haciendo seguramente de estos videos más a medida que avance el parche y el meta, porque en el Dota todo cambia. Lo que no cambia y lo que no puedes hacer es aprovechar las oportunidades que te da, como por ejemplo esta. Estos héroes están muy fuertes y, como te repito, te recomiendo que los uses. Yo soy Sila y paso a despedirme. Adiós.